Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todos los que se están sumando ya a través de sus pantallas. Como siempre, los invito a que nos dejen en el chat en directo que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todas estas vamos a estar respondiéndolas con nuestro especialista del día de hoy. Que les cuento un poquito, tenemos el enorme placer de recibir una vez más a Nawan, con quien hablaremos sobre la segunda parte de La Noche Más Oscura del Alma. Nawan es conferencista autodidacta, práctico del Bhakti Yoga, incursionó en el chamanismo solar y es facilitador en diferentes técnicas de meditación. También tiene su propio centro de enseñanza, así que vamos a darle la bienvenida para que se una a este especial. Nawan, gracias por acompañarnos. Namaste, bueno, un gusto de estar otra vez en tu programa, Fairuz. Realmente es encontrarnos en un lenguaje que nos orienta a esta vida, ¿no?, que tenemos que enfrentar todo el tiempo desde una mirada diferente, de una mirada acuariana, más acorde al tiempo que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces, esta forma que tienen ustedes con este canal de poder elevar al aire a tanta gente, esta expresión interna de una mirada diferente, creo que es un enorme servicio que el planeta lo está necesitando en este momento, ¿no? Qué bonito escuchar esas palabras de ti, Nawan, sobre todo porque todo lo que tú aportas también y tenerte en este espacio para continuar haciéndolo es maravilloso. Y vamos a hablar de algo que ya se habló en un principio, tuvimos una primera parte, para quienes no lo han visto, es La Noche Oscura del Alma, aquí debajo van a tener el enlace para que vayan directo a esta primera parte. Nawan, ¿te parece si hacemos un pequeño resumen, un resumen chiquitito de lo que es La Noche Oscura del Alma? Claro, correcto, porque hacer una pequeña síntesis de esta experiencia que vamos a tener que vivir todos, ¿no? Resulta de un encuentro de dos aspectos de la persona. Un aspecto interno, que lo llamo trascendental, que es cómo el alma empieza a manifestar su contenido, y por otro lado, algo muy del momento, del tiempo de nuestra vida, que es muy pequeño, que es nuestro ego, la experiencia de este tiempo a nivel de la personalidad. Entonces hay un momento que una persona común empieza a sentir una especie de fenómeno de extrañeza, donde en todos los espacios donde él encontraba significado, empiezan a caer, es decir, vínculos, creencias, formas de ver la vida, empieza a derrumbarse ese modelo, la persona entra en una crisis grande, que no es más que la fricción que hace el alma cuando quiere experimentar esta vida material que él ha elegido. Cuando el alma decide que ya hay un momento de madurez, donde quiere manifestar el potencial que trae, obviamente se va a encontrar con la resistencia del ego, de los principios que tienen que ver con las 3D, con este mundo, que no está, digamos, disponible o dispuesto a aceptar una visión trascendente, porque ni siquiera es su lenguaje, ni siquiera le entiende, ni sabe de qué se trata, pero lo vive internamente como una gran crisis existencial. No sabe qué es lo que le pasa, pero siente un profundo vacío ahí adentro. Ante estas circunstancias, como no tiene las herramientas para enfrentar este proceso, sale a buscar respuestas afuera, ¿no? Entonces trata o de viajar o de distraerse a través de música, libro,
viajes, comidas, incluso hay aspectos todavía más profundos que son las adicciones, para tratar de mitigar un poco esa experiencia rara que siente dentro de su pecho, ¿no? Es un fenómeno que no lo puede definir muy bien, pero siente ahí ese vacío. Entonces, ante la falta de herramientas que le proporciona el mundo interno, porque nunca ha explorado ese espacio, va a buscar afuera en la creencia o en la ilusión que va a encontrar un significado para poder sellar esta experiencia que él está viviendo como una enfermedad. Entonces, muchas veces ante esta situación recurre a un terapeuta que lo medica, porque quizá el terapeuta no está entrenado en darse cuenta de que esto es una experiencia álmica natural, que todos tenemos que pasar por la crisis que llamamos la noche oscura del alma, ¿no? Entonces, en ese tiempo donde él va cambiando el modelo, de a poco se va dando cuenta que los territorios que antes le apasionaban de la vida mundana ya no tienen significado, y empieza a explorar, ¿no será que algo dentro mío empieza a llevarme a una mirada más interna, más meditativa? Y ahí empieza a buscar su silencio y su encuentro con su alma. Y esa es la forma en la cual la persona de a poco va saliendo de la noche oscura, o sea, de la primer parte, de la crisis que todos conocemos como esa noche oscura del alma. Le agrego yo que no termina ahí la historia. Habría una segunda parte que se llama crisis del despertar espiritual. Porque una vez que uno va dejando atrás la noche oscura, lo que empieza a sentir es que la vida tiene un significado diferente. Y ahí se abre, por supuesto, de nuestro yo cuántico o nuestra alma, que es lo mismo, un cono de luz, que lo que hace es ampliar la percepción de una vida mucho más compleja, como el mundo multidimensional que existe, y todo el contenido vital que hay ahí, el mundo de las posibilidades infinitas. Entonces empieza a sentir una gran paz, una gran alegría, y la vida tiene un gran significado. Y empieza a cambiar todo ese mundo caótico en el cual se le habían movido toda su realidad, sus vínculos, incluso su profesión, sus creencias. Empieza a tomar un orden, y empieza a ver con claridad ese nuevo mundo, y eso lo pone muy feliz, lo pone muy dichoso, porque ha pasado de un proceso melancólico, depresivo o neurótico de la noche oscura del alma, y se da cuenta que la forma de transitarla era hacer silencio, no escapar del proceso, no medicarse, y entrar profundamente en el proceso y darse cuenta que simplemente es la manifestación del alma que ha elegido en este momento empezar a despertar. Cuando uno pasa o va pasando ese oleaje, ese tsunami que transforma nuestra realidad, entra en la segunda parte. Porque lo que estoy contando sería algo así como el ideal de una persona que se ilumina completamente, alinea su personalidad y la trasciende. Pero lamentablemente no sucede así el proceso. Esto sería el proceso ideal. El proceso de iluminación, cuando salimos de la noche oscura, es cíclico, es decir, hay un momento de mucha irrupción de la luz de nuestra alma que hace que empecemos a ver desde un nuevo umbral esta vida, y nos cambia el punto de encaje, la percepción, y empezamos a entrar en un proceso de integración. Pero eso dura un tiempo, a veces más, menos, pero es cíclico. De repente se empieza a agotar ese cono de luz, ¿cierto? Y la persona empieza a entender qué es lo que está pasando. De pronto estaba en un umbral de conciencia, de luz, y una forma de ver la realidad que coincidía con el mandato de mi corazón, y de pronto esa luz que me iluminaba y me inspiraba empieza a decaer, empieza a declinar,
Y ante este proceso de la crisis del despertar espiritual, del proceso cíclico de la iluminación, aparece la personalidad y empieza a ganar terreno. La vieja personalidad, el viejo ego, los viejos programas empiezan a reconquistar el territorio perdido porque esa fuerza que tuvo tantos años dándonos una forma de vida, de percibir la vida, no quiere de pronto iluminarse, porque sería esa parte, la contrailuminación, yo lo llamaría la resistencia del ego, porque la iluminación sería la muerte de esas memorias históricas que traemos y reciclamos una y otra vez y nos genera un estado de incomodidad interno que todos conocemos. Entonces, qué importante es darnos cuenta de que este proceso es cíclico. Tranquilo, esto va a pasar. No creer que porque estamos en el despertar espiritual ya tenemos la gloria ganada. La vieja personalidad vuelve incluso con mucho más fuerza, haciéndonos dudar de que hemos fracasado en el proceso. Y en esa duda, obviamente, que dejamos un espacio importante, que es ese estado de presencia, ese estado de integración que nos cualificó a ver la vida de una forma diferente, y de pronto nos encontramos que empiezan a aparecer nuevos hábitos, viejas memorias que empiezan a ocupar el centro de nuestro ser, y ese estado de iluminación empieza a quedar como una experiencia que ha pasado. Pero el solo hecho de haber hecho contacto con la fuente, que es nuestra propia alma, nos deja una especie de impronta. Yo lo puedo llamar como el sabor de lo sagrado. Y esa impronta es una especie de haber probado el campo cuántico, el campo místico, el lenguaje del alma, su tibieza, su cualidad, su energía, su abundancia, su forma de celebrar la vida. Y ya queremos volver a recuperar ese estado, pero aparece la sombra ahí de nuestro proyecto egoico que trata de que eso no nos suceda. Entonces nos trae argumentos muy inteligentes que si no estamos atentos nos puede boicotear este proceso o decirnos hemos fracasado en la búsqueda, solo es una utopía, solo está destinado a algunos maestros nada más, pero no es para la gente normal. Entonces, imaginen en un subproceso de crisis existencial escuchar a esta parte egoica que tiene un argumento tan real, ¿cierto?, que se lo creemos. Entonces ahí empieza una especie de ruptura de nuestra escalera hacia la iluminación. No solamente pasa eso, sino que a su vez empezamos a ver que hay un mundo ahí, un mundo material, donde nosotros vivíamos siempre en ese mundo y aparecen las responsabilidades de este mundo. Nuestra familia, nuestros niños, su estudio, su sistema de salud, los compromisos que tiene el mundo de la quinta dimensión, de la 3D. Y nosotros estamos internamente con una ruptura espiritual porque hemos caído de un umbral que habíamos logrado por un momento nada más y entramos a ver al mundo material ahora otra vez como una gran carga pesada. Y entonces todavía se nos complica aún más el proceso. Esta es la crisis del despertar espiritual. ¿Por qué? Porque ahí afuera no ha cambiado nada. Ahí afuera siguen las mismas obligaciones, las mismas interrelaciones, los mismos vínculos, el mismo trabajo, la misma historia, no ha cambiado nada, solamente que yo he vivido en la mente una ilusión de un mundo mejor. Y ahora me estoy dando cuenta que ahí afuera están las mismas circunstancias que no han cambiado. Y este es el punto vital para no caer nuevamente en la trampa del ego. Entonces decir, bueno, si puedo entender que esto es un proceso de iluminación cíclica, entonces empiezo a conectarme, ¿no? Empiezo a conectarme nuevamente con ese residuo que ha quedado, esa impronta dentro mío de ese despertar espiritual. Entonces, en vez de enfocar mi mente en el
fracaso, entre comillas, en esa especie de desvalorización que no lo he podido lograr, enfoco mi mente, mi conciencia en el proceso que he vivido. Entonces empiezo nuevamente a enfocar ahí la conciencia, que empieza a labrar nuevamente el canal para que otra vez se pueda abrir ese antacarana, ese canal maravilloso que une mi principio superior con la personalidad. Y va a venir otro momento, hermanito, va a venir otro momento de iluminación, donde en ese otro momento va a ser más estable el tiempo que yo permanezca bajo el campo de luz o el cono de luz. Entonces, ¿qué es lo que sucede místicamente en este momento? Al empezar a comprender que el yo real es este campo de iluminación y el no yo es esa decepción, es ese lenguaje mundano que otra vez me quiere llevar al viejo paradigma o al viejo yo, y empiezo a enfocarme que esta es mi verdadera realidad o cualidad del espíritu, obviamente que me empiezo a conectar con él. Entonces empiezo a lograr un canal desde la personalidad, alineándome nuevamente con mi alma. Y obviamente el alma, cuando ve que la personalidad empieza a alinearse con el plan álmico, otra vez se abre ese cono de luz en una segunda oportunidad o en una tercera oportunidad. Lo que ocurre ahora es muy diferente porque ahora empieza a generar una impronta más permanente, ya biológica, Fairuz. Hay que entender esto. ¿Qué quiere decir? Que al principio es mental, es emocional o energética. Ahora ya es biológica. ¿Por qué? Porque al llevar mi enfoque del proceso del despertar espiritual, aunque sé que estoy dentro de una crisis del despertar espiritual, pero sé que en el fondo hay una luz, que a eso voy, empiezo a conectarme con la fuente del corazón. Y en la fuente del corazón, donde vive el proceso álmico, obviamente el chakra de Anahana se expande. Y se expande en un toroide, en una energía toroidal, es como una fuente que ocupa casi 2 metros alrededor mío, que no termina ahí, sino que sincroniza los 2 hemisferios cerebrales en un estado de sincronía, en un estado de coherencia. La coherencia de nuestro corazón, porque la luz de mi alma lo está abriendo, la coherencia de los 2 hemisferios cerebrales genera un campo vibratorio muy grande con energía e información de este proceso. Y esa energía, obviamente, que va más allá de mí, llega al campo unificado, o sea, al inconsciente colectivo de Jung, ¿no? O al universo. Y el universo, ¿cómo va a responder? Empieza a responder reflejando lo que estoy viviendo dentro de mi alma. Y ahí empieza un proceso sincrónico maravilloso de transformación, que entro en un campo de luz ya más permanente. Ya no le tengo miedo a que eso me abandone, porque sé que ha dejado una huella o una impronta dentro de mi corazón a nivel biológico, a nivel energético del chakra, a nivel de mis emociones, mi pensamiento. Y esa es la fuente transformadora que me va a empezar a conectar con esa luz por un tiempo ya de mayor permanencia en el proceso interior. Vas viendo cómo es. Nahuan, fíjate qué interesante lo que dijiste en un principio, lo quiero recalcar, que es cíclico. No nos olvidemos que nada es permanente. Correcto. Qué afortunados somos. Correcto, porque la gente muchas veces, al ver que decae esa impronta celestial de su alma, entra en conflicto, ¿viste, Fairo? Y lo peor que sería es confundir esto con un aspecto neurótico, psicótico, y termine medicado, no entendiendo que esto es un proceso absolutamente natural, que debería explicarse en todos lados esto como algo natural que pasa. No sé por qué lo hacen, no sé por qué lo niegan, no sé por qué no hay más información de un proceso vital que vamos a tener que pasar toda persona que dentro de él tiene como una especie de llamado interior, como lo hemos pasado todos. Toda persona que tiene un llamado interior tiene que pasar
por esta crisis del despertar espiritual. Es la forma de parir al nuevo hombre, a la nueva mujer, al avatar, a mi mejor versión. Pero tiene que ser a través de una crisis. ¿Por qué? Porque en el momento que el ego se establece y no vive en la crisis, obviamente que hay un estado de nadidad donde todo lo que sea un aspecto trascendente es un lenguaje extraño para algunas personas. Yo estoy interesado en este mundo y toda mi energía va acá, y el aspecto espiritual lo dejo para el domingo, para misa o para ir al templo, y con eso para mí ya está el compromiso con la vida espiritual. No hay una especie de significado más profundo en la búsqueda de lo sagrado, ¿no? Entonces creen que con esa parte, la parte espiritual ya está completa, y obviamente que no va a pasar absolutamente nada, no hay ninguna transformación, porque eso no está afuera, Fairuz, está dentro nuestro. Y cuando empiezan a sentir el empuje del alma, se asustan y tratan de evitarlo, y ahí empieza la estampida. Cada vez se van más lejos de su propio proceso alquímico interior, ¿no? Muchísimas gracias, Nahuán, por traernos este tema maravilloso. Hay algunas preguntitas por el chat que me gustaría traerlas para que lo conversemos, pero antes quiero invitarlos a todos a la siguiente actividad. Es un espacio en donde van a descubrir el poder de la ley de atracción en su vida. Es un nuevo taller de Mindalia.com junto a Alfredo Alcázar. En este taller será para ti una experiencia transformadora diseñada para ayudarte a manifestar tus deseos y lograr una vida plena, en donde Alfredo te equipará con las herramientas prácticas necesarias. El nivel 1 se impartirá el próximo 9 de febrero de 2024, así que para más información y reserva pueden hacerlo en www.mindaliatalleres.com. Es muy pronto, así que no se queden ustedes sin su lugar. Nahuán, vamos a ir con una preguntita, o es más bien un comentario de Carmen Gómez. Ella nos dice, mi vacío lo he intentado llenar apegándome o aferrándome a personas a las que culpaba de mi malestar y por no quererme o no valorarme. ¿Qué me aconsejas? Ahí está la trampa, ¿no? Poner afuera alguna excusa, ¿no? De la desvalorización o necesitar que alguien me apruebe de afuera, ¿no? Y ahí hay un espacio de mendicidad donde quedo atrapado en un arquetipo de carencia, ¿no? Nadie afuera puede valorarme si yo no me valoro, ¿no? Entonces, acá hay una especie de reestructuración de los contextos en los cuales yo hago mi valoración, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿quién hace la valorización, no? Un programa mental que dice no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente apto, o tengo que hacer un esfuerzo para que me acepten. Es decir, del modelo de carencia nunca voy a encontrar una respuesta, y en esa carencia lo pongo afuera. Que sea alguien de afuera que genere en mí mi valoración. Bueno, eso es vivir en una dependencia lamentable y mendicante. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo observarme desde mi corazón, me doy cuenta de lo que valgo. Desde mi corazón reconozco mi linaje, reconozco mi potencialidad, reconozco mi abundancia, mi inteligencia, mi coherencia. Entonces ya no necesito que algo de afuera me indique a mí mi valor. Yo soy el efecto que genera las causas. Pensamiento viejo, pensamiento newtoniano, siempre está esperando que afuera haya una causa, haya una persona que me valore para yo sentirme bien. Bueno, eso no va a suceder. Lamentablemente, salir de ese espacio de carencia, que es un arquetipo totalmente disfuncional y pobre y mediocre, y empezar a entrar en mí. Cuando entro en mí realmente, y la palabra mí significa en conexión con el self, con lo más profundo mío, entro a conformar mi avatar, mi mejor versión. Y en mi mejor versión, ¿quién vive? Todos los talentos que tiene el alma, que son infinitos, simplemente hay que explorarlo a través de esa experiencia de fundirse en el alma, no en la mente, no en los programas, no en el afuera, sino adentro. Gracias, Nahuán, por responder. Vamos a ir ahora con José Lomeli, que siempre nos acompaña desde Estados Unidos, y nos pregunta si se puede elegir por no pasar la noche oscura del alma o si es imperativo para evolucionar.
es parte es como si vos me dijeras que un niño puede elegir nacer sin parir. Es decir, va a parir o por cesárea o por vía natural, va a tener que parir. Y esto es un parto. Esto va a tener que pasar a través de esa enorme prueba de la lucha entre esos dos horizontes, el alma interna, el propósito interno, el propósito externo del ego, que solamente está confinado en un mundo material no trascendental, ¿cierto? Entonces, en ese confrontamiento existe esa crisis. Es imposible evitarla. En la medida que la evitamos, el proceso se va alargando, alargando, alargando. Y hay un tema, el tiempo pasa, el tiempo va pasando. Y no es lo mismo la fuerza, el potencial, la vitalidad para enfrentar la noche oscura en una determinada edad que en el momento más desvitalizado de nuestra vida, en nuestra ancianidad, cuando hay menos inteligencia, menos recursos. Entonces, evitar la noche oscura del alma es torpe. Sería algo así como el argumento de la mente y seguirle el juego a la mente que nos va a llevar a una profunda decepción que se va a transformar en melancolía y depresión. Obviamente eso se va a biologizar en el cuerpo. Tarde o temprano eso pasa al cuerpo. Gracias, Nawan, por responder. Pilar Borlaf nos pregunta, ¿por qué se repiten las pruebas cada vez más seguido? Precisamente es la fuerza que nos da la existencia o la ayuda que nos da la existencia para que esas pruebas reflejen en el proceso que estoy. Entonces, a esa prueba la puedo tomar como una desgracia o cambiar el contexto del contenido como una enorme oportunidad. Y si lo tomo como una oportunidad, puedo trascenderlo. Y si lo siento como una queja, si lo siento como un castigo, voy a quedar perimido en que no voy a poder vivir la experiencia trascendental y solo va a ser una queja y no va a haber ningún aprendizaje y la frustración va a ser muy grande, ¿no? Gracias, Nawan. Vamos a ir ahora con Antonia, ya nos deja un mensajito y dice, cuando vivís conectada con la naturaleza, después tienes que ir a la ciudad y sentís que te falta esa conexión divina y comienzas a no sentirte bien. ¿Es normal? Y por supuesto que es normal. Obviamente que el contacto con la naturaleza, la fuerza vital de la Pachamama, de la tierra, de los árboles, del entorno, son activadores a la inspiración, son activadores a la buena voluntad y a todo esto, y yo lo entiendo que es así. Pero esto no significa que viviendo en la ciudad vos no puedas tener tu despertar espiritual, porque si no, sería algo así como que toda la gente se tiene que ir al campo para despertar en la espiritualidad y no habría ninguna oportunidad para despertar en medio de un territorio, digamos, complejo como es una gran ciudad. Entonces, sería un delirio místico creer que nos tenemos que ir todos a vivir a la naturaleza, abandonar las ciudades y despoblar el mundo. Porque el conflicto lo llevamos adentro. Obviamente que el contacto con la naturaleza es mucho más noble, es mucho más coherente para el proceso de despertar. Pero no es determinista, no es determinista. No confundir con este aspecto a veces que se complica de decir, no, yo en la ciudad, con el entorno que tengo, no puedo despertar. ¿Por qué? Porque yo no dependo del entorno. Yo soy el efecto que genera las causas allá afuera, no es al revés. Entonces hay que tener esto muy, muy, muy en cuenta. Yo viví 50 años en la gran ciudad. Sin embargo, hace 26 años que vivo acá en la montaña y que es un lugar óptimo, lo entiendo, pero yo ya en plena ciudad, en pleno consultorio, en plena actividad profesional como odontólogo, yo podía vivir perfectamente mi vida espiritual. Lo que no podía realizar era el ashram por el lugar,
necesitaba estar bajo una montaña, un lugar especial. Pero yo hice mi vida espiritual durante tantos años en plena ciudad de Buenos Aires. Nahuan, muchísimas gracias por responder. Vamos a ir ahora con Viviana Costa, que ella nos pregunta con qué recursos personales contamos en ese momento, en el momento de la noche más oscura del alma. Bueno, con nuestra confianza en el proceso, eso es fundamental. La confianza, que es un proceso de la inteligencia que nos habita, que está rompiendo el cascarón de adentro para afuera y que ella trae una infinidad de potenciales que tiene el alma, ¿no? Que el ego no la maneja, porque no tiene ese lenguaje, no tiene esa condición, no tiene ese fundamento. El alma sí sabe. Si el alma viene a despertar, hay que dejarla. Nosotros, la responsabilidad nuestra, ¿cuál sería, Fairuz, ante este proceso? No escapar, meternos en silencio, meternos dentro nuestro, permitir que eso suceda, como debe suceder. El alma sabe cómo romper ese huevo, esa cáscara, para abrir y florecer. Ella sabe, lo ha hecho ya 1000 veces en otras encarnaciones, y en esta viene a hacer lo que ella sabe hacer. Viene a encarnar porque viene a traer su mensaje divino, que ya estableció cuando vivía en el plano sutil. Ahora tomó una carne, tomó un cuerpo. Entonces el propósito interno se va a revelar cuando el alma decida que ya hay una madurez suficiente para que eso sea. Cuando uno entiende eso, la personalidad se alinea a la voluntad del alma. Entonces la personalidad alineada a la voluntad del alma es una herramienta maravillosa, maravillosa para hacer el contacto del alma y su visión trascendental en este mundo de 3D. Entonces, acá, ¿con qué contamos? Contamos con la confianza de que es el proceso más maravilloso, el proceso, la aventura más grande que puede vivir el ser humano, que es el despertar a la conciencia cuántica, ¿no? Y que la forma de colaborar con este proceso es alinearnos, no luchar, no huir, no desesperarse, tener confianza, no medicarse, por favor, hacer silencio, meterse, alma mía, hágase tu voluntad. Acá estoy, me entrego a que participo de este festín del despertar, aunque la crisis del ego sea como un tsunami, aunque mi vida sienta que mis valores se vienen abajo, o aquellos aspectos en los que yo me aferraba muy fuerte, hoy se desvanecen como el agua en mis manos. Confiar en este proceso. Creo que la herramienta fundamental acá es la confianza absoluta en el proceso místico, el despertar espiritual, dirigido nada más ni nada menos que por nuestra alma. Gracias, Nahuam. Pato Prieto nos trae lo siguiente: la noche oscura del alma es sí o sí en la vida, está en la vida que buscamos, o puede ser en el plano siguiente, o si no es en esta vida, es en la próxima reencarnación. Está muy buena la pregunta, Fairo, está muy buena. La oportunidad es que el alma viene en esta vida, en cada encarnación, viene al despertar. Bueno, a veces pasa que está tan aferrada a la personalidad, que la crisis está tan potente y deja una huella, una herida tan grande en el campo emocional o mental, que la persona termina medicada en una especie de delirio místico, una especie de proceso esquizoide, y a la medicación lo que anula es el proceso álmico, ¿cierto? Es como una especie de decorticamiento del cerebro. Entonces, es muy probable que en esta crisis que estoy hablando, o en esta situación que estoy hablando, el alma no pueda lograr el despertar espiritual en esta vida, y será como una deuda en la próxima encarnación. Eso también pasa, y lo he visto y lo he comprobado. Muchas gracias, Nahuan, y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el directo. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden ir y dejar todas las preguntitas que hayan quedado por allí en el tintero, que seguramente Nahuan en algún momento podrá responder algunas de ellas.
Nawan, te agradezco enormemente habernos acompañado una vez más en estos espacios. Te invito entonces a que cierres con broche de oro el día de hoy esta entrevista. Bueno, el broche de oro sería una especie de consejo, ¿no? La experiencia de la transformación de una mente ordinaria, una mente básica, al salto cuántico de una mente no condicionada, nos daría un potencial infinito para aprovechar las oportunidades increíbles que nos ofrece esta vida, para una mejor vida creativa, de abundancia, de salud, de servicio. Y eso está disponible para todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, que quieran ir a un escalón superior, porque si ese escalón está, si ese vehículo está, es para hacer la experiencia, no está de adorno nuestra alma, tiene un propósito. Y alinearnos a este propósito sería algo así como entrar en el gran circuito del espíritu y de la conciencia. Entonces, entregarnos al proceso sin escapar y van a ver la transformación de un antes y un después. Para mí ha sido un gusto enorme poder acompañarlos. Soy viejo en esto, hace 50 años que lo hago, tengo 76, toda una vida haciendo esto y me considero un acompañante en esto, mostrándole un camino que ya recorrí hace muchos años, tratando de darle las herramientas y los elementos más importantes para que esto sea un proceso místico y transformador. Así que Mindalia, Fairuz, muchas gracias y disponible para cuando me quieran convocar para otro encuentro. Muchísimas gracias a ti, Nawan. Nos veremos prontísimo seguramente. Un abrazo enorme para todos.